Hoy, como les decía, tengo un mensaje para todos ustedes, un mensaje que yo estoy seguro que Dios va a usar para hablarnos a cada uno. Y yo le puse el mensaje de hoy: buenas noticias para los que lloran y buscan. Hoy que estamos celebrando la resurrección de Jesucristo, hoy te tengo buenas noticias. Si tú estás pasando un tiempo donde necesitas el consuelo de Dios, donde necesitas el abrazo de Dios, o si estás buscando algo, que Dios haga algo en tu vida, todos tenemos necesidades y en los momentos de nuestra vida diferentes, pues buscamos a Dios y buscamos en Dios una respuesta, buscamos en Dios una ayuda para nosotros. Entonces, la resurrección de Jesús para nosotros como hijos de Dios son buenas noticias. Son buenas noticias especialmente cuando nosotros necesitamos ese abrazo, esa respuesta, esa intervención poderosa de Dios. Porque sí, sabes que la venida de Jesucristo a esta tierra fue una irrupción del reino de Dios en esta tierra. ¿Sí? El mundo que sufría, el mundo que necesitaba, el mundo que sigue haciéndolo, sigue sufriendo, sigue necesitando del Señor, experimentó una irrupción del reino de Dios. Cristo vino a irrumpir en la historia de la humanidad para traer el reino, para traer buenas noticias para los que lloran y para los que buscan. Quiero basar el mensaje de hoy en el Evangelio de Juan. Si tú tienes Biblia y te gusta consultar tu Biblia en físico, busca por favor el Evangelio de Juan capítulo 20, por favor. Busca Juan 20, 11, por favor. Capítulo 20, verso 11. Vamos a leer un pasaje que nos habla de ese primer día de la semana que seguramente has leído en el mismo Evangelio de Juan, o en Mateo, o en Marcos, o en Lucas, donde relata ese primer día de la semana después de que Jesús fue crucificado. En lo que buscan y encuentran el texto, qué semana tan hermosa hemos tenido, ¿verdad? ¿Cuánto les tocó estar en la película, en la proyección de la película del jueves pasado? El caso de Cristo, ¿verdad? Un caso de un ateo que estuvo investigando acerca de la veracidad de la resurrección de Jesucristo. Te la recomiendo esa película, de verdad, a quienes no pudieron verla con nosotros. El caso de Cristo es una película que tiene un mensaje muy, muy bonito y muy revelador para nosotros, y muy también de ánimo para nuestra vida. Y el viernes tuvimos una noche de adoración tremenda aquí, ¿verdad? 2 horas de adoración casi tuvimos adorando a Dios, celebrando ese día que en el mundo se recuerda, ¿verdad? La muerte de Jesucristo en la cruz. La iglesia, nosotros nos reunimos para adorar a Dios, para rendirle honor al Señor. Fue un tiempo muy especial. Y hoy estamos celebrando la resurrección. Vamos a leer Mateo 20 del 11 al 18. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba a la cabecera y el otro a los pies, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Tan pronto dijo esto, María se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no se dio cuenta de que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensó que era el hortelano. Le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Entonces ella se volvió y le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a donde está mi Padre, pero ve a donde están mis hermanos y diles de mi parte que subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue a dar fue a dar las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas. Esto sucedió el primer día de la semana, el domingo. Después de que Jesús fue crucificado el viernes, estuvo todo lo que restó del viernes, el sábado en el sepulcro, y el domingo Él resucitó de entre los muertos. Y como podemos ver, este es uno de los momentos más preciosos del día de resurrección de Jesús. Este pasaje nos relata la primera aparición de Cristo resucitado. Es la primera aparición. Y fue la aparición de Cristo resucitado a María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? María Magdalena es una mujer, o fue una mujer, que había sido salva
de las profundidades de la depravación humana. Esta mujer, el Señor la había rescatado de lo más bajo, de lo más vil. Ella tuvo su encuentro con el Señor y ella recibió una nueva vida en Jesús, por Jesús. La obra tan maravillosa, tan amorosa de Cristo en su vida resultó en un gran amor de María Magdalena hacia el Señor, tanto que fue la primera que fue ese día en la mañana para la tumba donde había sido puesto el Señor. María Magdalena, por tanto amor, por tanta misericordia que recibió de Dios, por el cambio que el Señor trajo a su vida, se había convertido ahora en una fiel y comprometida seguidora de Cristo, una mujer muy fiel. Y esto nos deja una primera enseñanza este primer día, este domingo de resurrección. Y es que es la conciencia de lo que Dios ha hecho por nosotros lo que nos impulsa a ser seguidores fieles y comprometidos con Cristo. Cuando nosotros somos conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces nos volvemos fieles seguidores y comprometidos de Cristo. Yo, 16 años de mi vida, porque gracias a Dios recibí a Cristo a los 16 años, o sea, realmente fueron pocos años que viví no conociendo a Cristo. Pero 16 años de mi vida, este mensaje y esta obra de Cristo en la cruz no tenía un significado para mí como lo tiene ahora. Semana Santa para mí, y como muchos de ustedes tal vez coincidirán conmigo, era una temporada de vacaciones. Semana Santa era una temporada de ir a la playa, de ver amigos o de salir de viaje para descansar o pasar vacaciones. Eso era la Semana Santa. Y cuando eran reuniones con amigos por Semana Santa, pues no eran reuniones donde se alababa a Dios, obviamente, ¿verdad? Estoy hablando de mi vida antes de Cristo. Cuando nosotros conocemos a Cristo, nos volvemos conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y surge esa gratitud en nuestro corazón para con Dios. Algo que tal vez no habíamos visto antes. Yo recuerdo la primera vez que yo pude investigar más sobre realmente cómo fueron esos días cuando Jesús fue llevado a la cruz y las horas previas, cómo fue maltratado, cómo fue azotado, de qué magnitud fue el sufrimiento que le infringieron esos soldados romanos antes de crucificarlo. Y cuando pude investigar qué tan dolorosa fue también ese tiempo, esas horas que estuvo en la cruz. Ahora estoy hablando de dolor físico. Y digo, wow, o sea, cuánto sufrió el Señor, cuánto nos amó para dar su vida por nosotros y permitir tal sufrimiento siendo Él inocente. Y cómo Dios también cambia nuestra vida, nos impulsa a ser fieles a Él, a decir, Señor, lo menos que tú mereces es que yo te dé lo máximo que pueda darte en lo que yo haga y en lo que yo sea de aquí para adelante. En este pasaje vemos a María Magdalena como una mujer fiel, tan fiel, repito, que fue la primera que corrió al sepulcro el primer día de la semana. En este pasaje vemos que María tiene también dos visiones asombrosas que transformarían su vida el día de la resurrección de Cristo. Dice el verso 20, y vamos a estar regresando al capítulo 20, así que si tú quieres consultarlo en tu Biblia en físico, ten por favor hay un separador en el capítulo 20 de Juan. Dice el verso 11 del capítulo 20, pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Vemos que María había regresado a la tumba, porque si tú lees los primeros 10 versículos del capítulo 20 de Juan, vas a ver que María fue la primera, como te decía ahorita, en ir a la tumba el domingo por la mañana. Y de repente cuando ella va, ese domingo por la mañana, se da cuenta que la piedra, la enorme piedra con la que habían cubierto la entrada al sepulcro, había sido removida. Ya no estaba cubriendo la entrada. Cuando ella ve eso, se regresa y avisa a los discípulos lo que ha visto. Y cuando llega al lugar donde están los discípulos, dice la palabra que Pedro y Juan salen corriendo para verificar
lo que María les dijo. Y cuando Pedro y Juan van corriendo, salen corriendo para ir a verificar, María vuelve a salir corriendo atrás de ellos. O sea, ahí van los tres. Primero viene María, se da cuenta, va, les avisa, ellos salen corriendo y ella va corriendo atrás de ellos otra vez. Y Pedro y Juan van y se encuentran con los lienzos perfectamente enrollados. Los lienzos en los cuales pusieron al Señor están perfectamente enrollados. Y el sudario que le pusieron al Señor, ahí está también perfectamente enrollado. Pero a Él no lo ven. Y asombrados se regresan de nuevo. Y van otra vez al lugar donde están los discípulos para contarles lo que vieron. Pero María, dice, se queda atrás llorando. Está llorando por lo que está sucediendo, porque ella creía que se habían robado el cuerpo del Señor. Ellos se van y ella se queda. Y cuando se queda, vuelve a echar otro vistazo hacia adentro de la tumba. Ahí está primero afuera de la tumba. Y ver a María o pensar, imaginemos o pensemos en María fuera de la tumba. Esta imagen representa el dolor de muchas personas ante la muerte de un ser querido. Porque la Biblia nos enseña que la muerte es el gran enemigo del hombre. ¿Quién no ha sufrido por la muerte de un ser querido? ¿Quién no ha padecido la partida de un ser querido? María representa a todas esas personas que hemos padecido la pérdida de un ser querido. Así como la muerte, los problemas y dificultades de la vida pueden llegar a nublar nuestra visión y bloquearnos de tal manera que no sintamos la presencia de Dios ni recordemos sus promesas. ¿Por qué te digo esto? Porque eso es lo que le está pasando a María. La muerte, los problemas y las dificultades de la vida pueden nublar nuestra visión como a María. Y nos puede bloquear como a María, de tal manera que en ese momento María no siente, no recuerda la promesa de Jesús de resucitar de entre los muertos, ni siente su presencia. Y Juan relata que en medio del llanto, María vuelve a asomarse hacia la tumba, como que dice, voy a echar otro vistazo a ver por qué, o qué está pasando, por qué está sucediendo esto. Y cuando ella vuelve a asomarse hacia dentro de la tumba, ahí comienza a experimentar el suceso que revolucionó su vida y también la historia de la humanidad. Dice la Biblia en Juan 20 que María ve adentro a dos ángeles. Verso 12 dice, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba a la cabecera y el otro a los pies. ¿Te imaginas eso? Piensa en esa imagen, ¿no? Está afuera, de repente ella está llorando, está triste, su visión está nublada, no está recordando la promesa de la resurrección. Se vuelve a asomar, ahí está, como le vamos a decir, el lugar donde pusieron el cuerpo del Señor, y está un ángel sentado a la cabecera y el otro donde deberían estar los pies del Señor. Ahí están sentados los ángeles. Y le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dice todavía, porque se han llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Esta es la primera gran visión de María el domingo de resurrección. Ella ve a dos ángeles. Para ustedes que investigan y estudian la palabra de Dios, saben, estoy seguro que saben, que los ángeles en la Biblia son mensajeros de Dios que sirven en su ministerio y son enviados para hacer la voluntad de Dios. Entonces, Dios envió en este caso a esos dos ángeles, uno para darle mayor relevancia a la resurrección y dos, para consolar a María en su dolor. Juan relata que estaban vestidos de blanco y esto al parecer simboliza la santidad y la pureza de Dios por cuya presencia habían venido. Y los ángeles ahí estaban sentados, justo donde habían puesto el cuerpo del Señor, y le preguntan, ¿por qué lloras? Ahora yo te pregunto, ¿no sabrán ellos por qué lloraba? Sí sabían. Pero le dicen, ¿por qué lloras? Ellos sabían por qué lloraba, pero querían que ella confesara la causa de su dolor.
Y esto nos enseña algo a nosotros también hoy. La confesión de nuestros sentimientos es el paso número 1 para recibir la ayuda y el consuelo de Dios. Alguna vez alguien me preguntó, ¿por qué yo tengo que confesar con mi boca a Jesús para que sea el Señor y Salvador de mi vida? ¿No puedo orar en mi mente? Sí puedes. Pero la Biblia dice que tenemos que confesarlo. Porque cuando nosotros lo externamos, lo sacamos, lo decimos, estamos diciendo cuál es nuestra necesidad. Estamos reconociendo nuestra necesidad. ¿Alguna vez te ha pasado que alguien te reclame porque no le pusiste atención en un tiempo de necesidad, pero esa persona nunca te dijo que tenía un problema? Que alguien se te haya ofendido por eso. Es que yo estaba bien triste y tú no me dijiste nada. Pues para empezar, obviamente nosotros como seres humanos limitados, no podemos saber qué está dentro del corazón de una persona. Podemos intuirlo, pero no sabemos. Necesitamos que alguien nos lo diga. Dios sí lo sabe, pero el paso de decirlo, de confesarlo, expresa una necesidad. ¿Cuál es mi necesidad? Y estoy compartiendo algo que yo necesito. ¿Sí me explico en esto, iglesia? La confesión de nuestros sentimientos es el paso número 1 para recibir la ayuda y el consuelo de Dios. Los ángeles sabían por qué lloraba María, era obvio, pero ella tenía que decirlo. Y ella le respondió, es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ella no está pensando que Cristo ya resucitó. Ella está pensando que se robaron el cuerpo muerto del Señor. Alguien se lo robó. Su mente está nublada por el dolor. Pero viene la segunda gran visión de María. Dice el verso 14 al 16 que María ve a Jesús mismo. Tan pronto dijo esto, dice el verso 14, María se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no se dio cuenta de que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? La misma pregunta de los ángeles, pero él le agregó una más. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. O sea, si te lo robaste, si te robaste el cuerpo, dime y yo voy por él. Y Jesús le dijo, María. Y ella se volvió y le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. La segunda visión de María, el domingo de resurrección, es ver a Jesús mismo. Y aquí vemos en estos pasajes que leímos 4 eventos significativos con esta visión de María viendo a Jesús el día de resurrección. La primera es que de repente María está con los ángeles. Acuérdense que primero está hablando con los ángeles y de repente María siente que alguien más está ahí. Tiene una percepción sorprendente. ¿Alguna vez has tenido una percepción sorprendente? ¿Alguna vez has estado en un lugar y de repente sientes que alguien más está viéndote? ¿Te ha pasado? ¿Que sientes que alguien te está viendo? María está ahí con los ángeles y de repente siente que alguien más está viéndola. A veces es tan fija la atención sobre nosotros que nosotros lo percibimos antes de voltear y saber quién es quien nos está mirando. Mientras María todavía está hablando con los ángeles, sintió otra presencia detrás de sí. Se da la vuelta de inmediato, dice la palabra, y ve a Jesús de pie. Pero, ojo aquí, no lo reconoció. Siente que la está mirando, voltea, pero no lo reconoce. Y esto nos lleva al segundo evento significativo. María recibe 2 preguntas sorprendentes. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y aquí Jesús nos está enseñando la importancia a los que servimos a Dios o a los que de repente
nos movemos en la iglesia y tenemos esa interacción como hermanos dentro de la iglesia o fuera de la iglesia con gente con necesidades, Jesús nos enseña algo aquí importante. Necesitamos saber hacer las preguntas necesarias y correctas, porque las respuestas que nos den las personas en necesidad van a expresar la confesión de su necesidad, y esa es la oportunidad que tendremos de compartir. María en este caso tenía frente a ella la respuesta a su dolor y a su llanto. Era Jesús mismo. Qué importante es que hagamos las preguntas correctas. Miren, hay cristianos que quieren predicar el evangelio a la gente, pero siempre van al ataque, voy a decirlo así. Siempre van hablando a la gente. Pero Jesús nos enseña que hay una manera en la cual podemos compartir y realmente ministrar la necesidad de una persona y aprovechar esa oportunidad que nos dan para hablarles de Cristo. Y es cuando ellos expresan su necesidad. ¿Sí me explico en esto? Pero para que ellos expresen su necesidad hay que saber hacer las preguntas correctas. Preguntas correctas. Era obvio. Vamos a verlo desde la otra perspectiva, ¿no? Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿Dónde están? Están en una tumba, ¿no? Hay un cuerpo que no está, de un muerto que ella va a ver y que ella amaba. Y Jesús le pregunta: ¿por qué lloras? Era obvio que estaba llorando en la tumba porque estaba buscando a su Salvador, a su Maestro, pero que estaba muerto para ella. Ella estaba buscando un Salvador que estaba a donde están todos los demás hombres. Un Salvador frágil, un Salvador desvalido, tan desvalido que no podía hacer algo respecto a la vida y a la muerte. Y otra vez te digo, el dolor, la tristeza y la preocupación nos pueden hacer olvidar temporalmente las promesas de Dios. María, por su dolor, por su pérdida, está olvidando o ha olvidado temporalmente las promesas del Señor. Y ahí está llorando, viendo a Jesús como todo eso que les mencionaba, frágil, desvalido, sin poder hacer nada, muerto. En ese momento, María estaba viviendo como viven muchos en el mundo hoy en día, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Una de las cosas más tristes para mí en el ministerio que me toca hacer y que me toca a veces ir, porque bueno, para muchos les voy a compartir algo como pastor, ¿verdad? Para las personas que están en necesidad y que sufren, siempre, obviamente, el que el pastor de la iglesia, de su iglesia, les acompañe, siempre esperan que el pastor lleve una palabra de parte de Dios, una palabra de aliento, una palabra de ánimo, porque eso es lo que esperamos del siervo de Dios, ¿verdad? De quien sirve a Dios, que nos anime, que nos dé palabra, que nos diga algo en los tiempos difíciles, ¿o no? ¿O es mi percepción? ¿Sí esperamos eso o no lo esperamos? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Y a veces no es tan fácil para un pastor decir cómo abordar ciertos temas. Por ejemplo, les digo, lo más difícil que se me hace a mí es cuando me toca ir a un velorio de una persona que no era cristiana. ¿Qué le dices a la familia? ¿Qué le dices a esa familia de esa persona que tal vez va a la iglesia, pero que su familiar no quería nada con Dios y murió? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué palabra le puedes decir? Que no sea una mentira, ¿verdad? Porque tampoco le vas a decir va al cielo, porque ¿cómo vas a decir eso si no estás seguro? Eso es muy triste. Para un pastor es triste. ¿Qué palabra les digo a esta persona que pueda traer consuelo a su corazón?
Porque la muerte de un inconverso es lo más triste que puede existir. Porque la Biblia dice que después de la muerte es el juicio. Y cuando sea la segunda venida de Cristo, los muertos en Cristo van a resucitar para recibir la herencia, la vida eterna. Pero los que no, los que murieron sin Cristo, van a despertar para el juicio. Y el juicio, si no tienen a Cristo en su corazón en vida, no lo recibieron, ¿cuál es? El infierno. No hay más. Por eso hay que hablarles en vida. Por eso hay que hablarles todas las veces que sea posible. Porque es muy difícil ir a un velorio de alguien que no es cristiano o que no fue cristiano. Porque ¿qué les dices para consolarles? Confiar en que en algún momento de su vida haya tomado una decisión por Jesús. Confiar en que tal vez nos llevemos la sorpresa en aquel día de que recibió a Cristo en los últimos momentos de su vida. Confiemos en eso, pero no es una garantía. Es triste. Así viven las personas en el mundo, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y si mueren, no van a tener lugar con Jesús en la vida eterna. Entonces, María en ese momento, ese día, en ese momento de su vida, está viviendo como o está sintiendo lo que siente la gente que no tiene a Dios, porque se ha olvidado las promesas por un tiempo, por un momento, por un instante, por minutos, vamos a decirlo, no sé, o por días. No está pensando que Jesús ha resucitado entre los muertos, no está recordando las promesas, no está aferrándose a las promesas. Ella está pensando como piensa la gente del mundo. Se murió, qué triste, qué doloroso, no hay esperanza. O tal vez sí habrá, pero más adelante. Y Jesús lo que está haciendo ahí es que está llevando a María a la necesidad de confesar su necesidad para que ella pueda recibir la respuesta que necesita en ese momento. Por eso repito otra vez, qué importante, iglesia, es que exterioricemos lo que está en nuestro interior. Quienes se resisten a hacerlo corren el riesgo de mantenerse en la misma situación, ahogándose por dentro y sufriendo todo tipo de consecuencias emocionales, mentales y hasta físicas. Es importante que exterioricemos lo que está en nuestro corazón, lo que nos duele, lo que nos pasa. No venimos a la iglesia para aparentar nada. Si alguien quiere venir a la iglesia para aparentar y no hablar de lo que necesita cuando ocupa oración, cuando ocupa administración, está equivocándose. Dios quiere que hablemos. Nosotros queremos hacer de esta iglesia un lugar seguro donde la gente pueda hablar de sus necesidades sin que tenga el temor de que va a ser juzgada o que va a ser ignorada. Porque si nosotros no sacamos lo que hay adentro, nuestras dudas, nuestras inquietudes, nuestros temores, nuestras luchas, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a seguir cargando esto nosotros. Y el Señor vino a hacernos libres. ¿Conoces a personas enfermas porque se guardan todo? Ahí traen el dolor de cabeza, ¿verdad? Traen un dolor de cabeza y van y dame una pastilla. Se toman la pastilla y se le pasa el efecto y sigue el dolor de cabeza. Porque a veces el dolor de cabeza es su esposo o su hijo que no lo aguanta. ¿Por qué se ríen, eh? Las esposas se están riendo. También hay hombres que les duele la cabeza, ¿eh? Pero se lo guardan. Y ahí traen cargando al esposo, a la esposa, el problema del trabajo, el problema con un hermano en la iglesia, ¿verdad? Ahí lo traen cargando, se lo guardan, les duele la cabeza. Les sube la presión. ¿Conoces a personas amargadas porque se guardan todo? Gente amargada porque se guarda todo, no exterioriza sus emociones, sus sentimientos.
no habla de lo que tiene adentro. ¿Conoces a personas infelices porque guardan cosas que les hacen daño? Sí, hay mucha gente así hoy en día. Y María ahí está, ¿verdad? Ahí está con el dolor adentro y Jesús no le dice, no la regaña. Él le pregunta, ¿por qué lloras? Él quería que hablara, que dijera cuál era la causa de su dolor, de su tristeza, de su llanto. Porque el Señor no nos juzga cuando hablamos de nuestras necesidades. Él quiere oírte, porque Él quiere obrar en tu vida. Hay veces que hay personas que se acercan conmigo y me dicen, pastor, ya no voy a pasar a recibir oración porque ya han de estar enfadados. Siempre pido por lo mismo. ¿Y qué tiene? Pide las veces que sea necesario. Si no tiene respuesta, pide. La Biblia dice, el que pide se le dará, pero no dice que en la primera oración o en el 5 minutos o en cuanto lo dices. A veces tu oración se va a prolongar por tiempo. ¿Por qué? No lo sé. Dios te va a ir mostrando y te va a revelar el propósito del por qué en algún momento. Pero tú tienes que pedir. Y los que estamos aquí estamos para orar y orar. Y escuchar. Cuando confesamos al Señor nuestra necesidad o nuestro dolor, estamos dando un paso más hacia nuestra recuperación, pues significa que ya dimos un paso previo, el uno, que es reconocer que tenemos un problema. El encuentro de María con Jesús resucitado ese domingo nos muestra que Él quiere y tiene el poder para sanar nuestro dolor y satisfacer nuestra búsqueda de respuestas. El tercer momento decisivo que tuvo María cuando se encontró con Jesús o significativo, vemos que María, cuando Jesús la confronta y le dice, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella no reconoce a Jesús y lo confunde con el hortelano. Un hortelano era un trabajador del campo. María de principio piensa que este trabajador del campo era el que se había llevado el cuerpo del Señor por algún motivo. O sea que definitivamente no ha reconocido a Jesús todavía. Podemos pensar que están sus ojos tan llenos de lágrimas y tal vez tiene su cabeza inclinada, por eso no lo ha reconocido. Porque el dolor, la preocupación o las lágrimas es lo que muchas veces nos impide ver el rostro del Señor. No solo olvidamos sus promesas en tiempos difíciles, tampoco reconocemos su presencia cerca de nosotros. ¿Te ha pasado alguna vez o solamente a mí? Es tan fuerte el dolor, la preocupación, que no reconoces la presencia de Dios. Tan es así que yo he escuchado de muchos que se salen al patio o que ahí en el lugar donde anden o en el camino, donde sea, le reclaman a Dios y le dicen, ¿dónde estás? ¿Por qué no te siento? ¿Alguna vez has hecho esta oración? No levantes tu mano, solamente reflexiona en esto. Otra razón por la que tal vez María no reconoce al Señor es que tal vez está mirando hacia la dirección equivocada. Tal vez se había dado la vuelta para mirar hacia la tumba en vez de voltear a donde está Jesús. Porque también nosotros a veces ponemos nuestra mirada en la dirección equivocada y eso es lo que nos impide reconocer al Señor. Muchas veces nos quedamos pasmados mirando el problema, como cuando el pueblo de Israel vio al gigante Goliat, ¿verdad? Y estaban todos atemorizados, todos llenos de miedo. ¿Y qué decían? Es un gigante, está grandísimo y es guerrero. No, nos va a hacer papilla, ¿verdad? Aquí. Está grandísimo. ¿Quién le puede ganar a ese gigante? Porque se quedan viendo al gigante, al problema, a eso que les causa temor. A veces nosotros nos quedamos mirando al gigante, nos quedamos viendo al problema en vez de estar mirando al Señor. Y esa mirada equivocada, en dirección equivocada, es la que hace que nosotros no reconozcamos la presencia de Dios. Aquí tenemos un gran mensaje para nuestra vida. Debemos fijar nuestros ojos en Jesús siempre. A ver, lo decimos juntos.
debemos fijar nuestros ojos en Jesús siempre. Y más en los momentos difíciles de nuestra vida. Muchas personas se envuelven tanto en su dolor, en su pérdida, en su tristeza, en su desesperación, que dejan de mirar a Jesús, al Jesús resucitado, aquel en el cual tenemos esperanza, paz y poder para vencer todas estas cosas. Jesús quería transmitirle ese mensaje a María. No había necesidad de ese llanto lleno de angustia y desesperación. Si ella hubiera visto y mantenido su mirada en el Jesús resucitado, no había necesidad de seguir llorando, de prolongar su dolor. Jesús ya les había advertido esto a los discípulos. San Juan 16:33 dice: estas cosas os les he hablado para que en mí tengan paz. ¿En quién tenemos paz? ¿En quién tenemos paz? En Cristo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Se los dijo días antes, semanas antes de ir a la cruz. No les dijo que en el mundo no va a haber problemas, no van a enfrentar aflicciones ni dificultades. No les dijo eso, porque muchos ven el cristianismo como que ya se acabaron todos mis problemas, ya soy cristiano. Rápido te das cuenta que no es así, que seguimos enfrentando dificultades y problemas, que hay aflicciones en el mundo. Mientras que estemos en este mundo vamos a enfrentar aflicción, pero confía, aquí está la clave, confía. Confía en el Señor, no quites tu mirada de Jesús, porque Él ha vencido al mundo. María tenía que confiar en Jesús en ese momento, mirarlo a Él. Pero ella está mirando la tumba. Ella está mirando que el cuerpo se lo llevaron. Ella está llorando y sus lágrimas le están impidiendo ver que allí está el Señor frente a ella. ¿Y qué pasó después? Finalmente María reconoció a Jesús. Gloria a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. De repente, en medio del dolor y las lágrimas de María, pero miren, todavía María no lo reconoció por sí misma, A veces como somos nosotros igual, ¿verdad? Ahí está el Señor hablándonos, ahí está el Señor buscándonos, ahí está el Señor con nosotros y aún así no lo reconocemos. El Señor tiene que llamarla por su nombre. Me imagino que el Señor, cuando ve que María está llorando, está distraída, está viendo para otro lado, está en su dolor, el Señor le dijo: María, María. Y aquí vemos tres cosas interesantes. María reconoció a Jesús no por la vista, sino por su voz y por las palabras que le dijo. Lo mismo sucede con nosotros hoy en día. Reconocemos al Señor por su palabra y por su espíritu. A veces no lo vemos. Ahorita no lo vemos, pero está aquí. Aquí está. Aquí está. Tal vez tú eres esa María que hoy llegó a este lugar necesitada, o ese hombre como María. El Señor te está hablando hoy. Quiere que sepas que está aquí. Y otro dato interesante aquí. Jesús llamó a María por su nombre, porque María era una de sus ovejas. Y no olvidemos que el Señor conoce a sus ovejas por nombre, y sus ovejas le conocen a Él por el sonido de su voz. Cuando el Señor llama a sus ovejas, la oveja reconoce el sonido de la voz de Jesús. Así que hoy podemos descansar en la certeza de que el Señor nos conoce como sus ovejas y nos conoce por nombre. Si tú eres de los que se ofenden porque aquí en la iglesia no se han aprendido tu nombre algunos, no te ofendas por eso. Lo importante es que el Señor conoce tu nombre. Nosotros podemos tener mala memoria,
pero el Señor tiene muy buena memoria y Él no se olvida de ti. Él sabe cómo te llamas. Así que estamos seguros del amor de Dios y de su cuidado para siempre. Amén. ¿Qué es lo importante cuando venimos a la iglesia? ¿Qué es lo importante en nuestra vida? Que el Señor nos conoce por nombre. Él conoce a sus ovejas. Cuando llegue una persona hablando otro evangelio y te diga, hey, estás en una iglesia equivocada, hey, no es la verdad ahí. ¿Sabes qué es lo que te debe de importar a ti? No es convencer a esa persona. Lo que te debe importar es estar seguro, segura de que el Señor conoce tu nombre y que eres una oveja de Cristo. Si tú eres una oveja de Cristo, ¿qué importa lo que digan los demás? Aún si alguien aquí mismo en la iglesia te dice, tú no eres cristiano. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón y estás seguro de ser una oveja de Cristo y reconoces la voz del Señor, ¿qué importa lo que digan los demás? El Señor conoce tu nombre. Cuando Él le dice María, ¿cuál fue la respuesta de ella? Raboni, que significa, la palabra en griega traducida como Raboni significa mi maestro. Mi maestro. Porque la palabra rabí, que también la conocemos, significa maestro. Pero ella le dijo algo más profundo, mi maestro. Ese era un título de mayor respeto, mayor honor y mayor cercanía. Y ella lo estaba reconociendo como su maestro supremo, al que le debía todo el honor, el respeto, la lealtad y la fidelidad. Ella está reconociendo a Jesús como su maestro y ella se considera la humilde seguidora de su maestro. María nos ejemplifica entonces que Jesús merece todo el honor, el respeto, la lealtad y la fidelidad de quienes nos decimos ser sus seguidores. Juan 10, 27 y 28 dice, los que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuántas son ovejas de Cristo esta mañana aquí? Entonces, celebra a Jesús resucitado porque dice que tú oyes su voz, Él te conoce, tú le sigues, Él te da vida eterna y nadie te va a arrebatar de su mano, no vas a perecer jamás. Por eso para nosotros la resurrección de Cristo es una gran celebración, porque si Él es victorioso, nosotros somos victoriosos con Él. Y lo último que pasó aquí, versos 17 y 18, María recibe una comisión nueva que cambió su vida. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a donde está mi Padre, pero ve a donde están mis hermanos y diles de mi parte que subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue a dar las nuevas a los discípulos de lo que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas. Al parecer María estaba tan llena de gozo y entusiasmo que simplemente se abalanza sobre Jesús, lo busca y lo abraza. De inmediato leemos que Jesús le dice, no me toques. Como que al leerlo suena medio fuerte, ¿no? Tú imagínate que te acercas con alguien, lo quieres abrazar por gusto, gozo, y de repente que te diga, no me toques. ¿Sí? ¿No lo sientes así? Pero la Nueva Traducción Viviente traduce más claro esta parte. Jesús lo que le dijo es, no te aferres a mí. No trates de retenerme. ¿Por qué le dijo esto? Porque al parecer ese gran amor de María tenía un pero. Jesús tenía que ir al Padre y ella tenía que ir a compartir las buenas noticias con los demás discípulos. Pero María quería aferrarse a Él, quería abrazarlo, quería permanecer con Él. Pero ahora, después de resucitar, Jesús no solo era su Raboni, ahora Él está retomando el lugar como su Señor y Dios. Así que pronto Él iría al Padre y María no podía perder tiempo, necesitaba ir y contar lo que estaba sucediendo para que todos los demás pudieran después encontrarse con Jesús. ¿Sí me explico? Es que a veces queremos al Señor para nosotros solamente. ¿No te pasa eso? Muchos cristianos quieren a Cristo solo para ellos. Quieren a sus líderes solo para ellos. Quieren a su pastor solo para ellos. Pero el Señor nos ha dado
una misión que cumplir también a nosotros. ¿Sí me explico? María tenía que aprender esto. Hay tiempos para estar con Jesús abrazándolo, adorándole, recibiendo de Él, pero también hay tiempos en los que necesitamos ir y contar nuestra experiencia con otros. Necesitamos ir y hacer el ministerio de Cristo. Necesitamos ir y hacer las obras del reino, iglesia. Así que quiero terminar con esto. La resurrección de Jesús es un hecho extraordinario que cambió la historia de la humanidad. Pero lo más importante es que la resurrección de Jesús cambia vidas. La resurrección de Jesús es el acontecimiento que renueva la esperanza, nos da fuerza y poder para vencer el dolor, la tristeza, la depresión, la enfermedad. La resurrección de Jesús nos da la certeza de que en Cristo somos libres de cualquier esclavitud. Somos vencedores sobre cualquier enfermedad, sea física o mental. La resurrección de Cristo nos garantiza la victoria sobre la muerte y por lo tanto nos garantiza la vida eterna. La resurrección de Cristo nos garantiza que todas las palabras, todas las promesas, todas las profecías que están en la Biblia son verdad. Así que podemos confiar en la palabra de Dios. Y la resurrección de Jesús nos recuerda que Él nos conoce por nombre. Él nos ama como nadie jamás lo ha hecho ni lo hará. Y finalmente, la resurrección de Jesús nos desafía a no quedarnos en las cuatro paredes de la iglesia, aferrados a Él. Necesitamos salir a las calles, al trabajo, a nuestras casas, a predicar que Jesús ha resucitado, que está vivo y que tiene el poder para transformar vidas. Nos comisiona también la resurrección de Jesús a contar buenas noticias para los que lloran y para los que buscan. Amén. Quiero terminar con un pensamiento de un hombre llamado Roberto Flatt. Él escribió: la resurrección le da significado a mi vida, dirección y la oportunidad de poder volver a empezar sin importar mis circunstancias. Pregunto esta mañana, ¿hay alguien en este lugar que hoy necesita un cambio en su vida? Quiero que pienses en esto, por favor. Que te pongas de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie. Y piensa en esto, por favor. ¿Hay alguien en este lugar que quiere un cambio en su vida o que necesita un cambio en su vida? ¿Hay alguien que necesita el perdón de Dios en esta mañana? Que Dios perdone sus pecados, que le dé una nueva vida. Si tú eres esa persona, yo quiero invitarte para que hoy permitas que el Señor haga ese cambio en tu vida, para que hoy recibas el perdón de Dios en tu vida. También quiero preguntar esta mañana si hay alguien que necesita que el Cristo resucitado que está a la diestra del Padre y que tiene todo el poder para obrar en favor de los que lloran y le buscan, haga algo por ti esta mañana. ¿Qué necesitas que Dios haga por ti esta mañana? Cristo tiene el poder para hacerlo. Si tú llegaste esta mañana a este lugar con tu corazón afligido, con tu corazón angustiado o desesperado, yo quiero invitar al Espíritu Santo esta mañana aquí. Y vamos a dejar que Dios sea Dios. Vamos a dejar que Él obre en nosotros de acuerdo a nuestra necesidad. Hace ratito te hablaba y te decía que lo peor que podemos hacer es quedarnos con la angustia o con la necesidad en nuestro interior sin sacar eso, sin entregárselo al Señor. Tal vez alguien llegó a este lugar esta mañana ya desesperado o desesperada porque quiere un cambio en su vida. Si tú eres esa persona, yo creo que Dios hoy quiere hacer algo en tu vida. Hoy
quiere cambiar tu vida. Así que voy a invitar la presencia del Espíritu Santo, voy a invitar que el reino de Dios se manifieste aquí entre aquellos que hoy tienen su necesidad y la quieren entregar al Señor, la quieren externar al Señor y quieren que oremos por eso. Y vamos a dejar que Dios te ministre a través de la oración del equipo que va a estar ministrando. Voy a pedir al equipo de ministerio si se preparan, por favor, para orar. Padre, que venga tu reino esta mañana a este lugar. Hemos leído esta maravillosa historia de ese primer día de la semana donde tú te presentaste a María Magdalena resucitado, y cómo tú le hiciste sentir a ella tu deseo de saber cuál era la causa de su frustración, de su dolor esa mañana, porque tú querías obrar, porque tú querías darle buenas noticias, porque tú querías cambiar su entorno en ese momento, querías cambiar su día, su vida para siempre. Padre, en este lugar tal vez haya alguien que hoy necesita que tú cambies su vida para siempre. Oramos por esas personas que hoy necesitan un cambio en su vida. Tal vez aquí hay personas que se sienten solas, sin esperanza, sin Dios, y hoy necesitan que tú hables a sus vidas.